Bienvenidos sean una vez más, hermanos, amigos que nos acompañan. Un placer saludarles nuevamente y presentarle una serie de videos en la cual está titulado Su nombre es Dios Todopoderoso. Y lo que queremos hacer con este video es presentar las riquezas que brinda el Antiguo Testamento, lo que es la ley, para cada uno de nosotros. Hemos escuchado con demasía acerca de la expresión de muchos creyentes cuando se refieren a la ley de Dios y mencionan ellos, dice, bueno, es que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y realmente esa expresión no se entiende, no se comprende en su totalidad qué significa, porque qué quiere decir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Quiere decir que los conceptos que brindó la ley no, no nos sirven, no aportaron nada o realmente fue pérdida de tiempo de parte de Dios para con su pueblo o qué significa. Y realmente lo que queremos mostrar es que en este plan de Dios, en esta lo que llamamos la ley en el Antiguo Testamento, surgen una serie de principios universales que se aplican aún hasta en la actualidad a la iglesia, porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es el fundamento de la ley, cuando son los principios, lo que hay detrás de lo que Dios planeó para que su pueblo aprendiera y fuera conociendo, nos vamos a dar cuenta de la riqueza que el Antiguo Testamento, que la ley otorga al creyente, porque realmente nos hace entender completamente el plan de Dios. El Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Nuevo Testamento no son diferentes, no son diferentes personas. Eh, es la misma persona, es el mismo Dios, pero en ocasiones pensamos que con el hecho de mencionar que la gracia es mejor que la ley, tratamos de hacer una diferencia y realmente no nos permite ver el significado completo de lo que es el completo plan de Dios. El plan de Dios completo no fue solamente darnos la gracia, el sacrificio de Jesucristo y eso es suficiente. Realmente Él empezó a trazar en el Antiguo Testamento principios para poder entender, no me malentiendan, el sacrificio de Jesucristo es lo central en toda la Biblia, pero la ley iba a apuntalar, a cubrir la directriz hacia ese evento tan majestuoso. Cada uno de los puntos que vamos a ir cubriendo en este punto nos vamos a dar cuenta cómo son de real importancia y déjenme mostrarles cuáles son. Este es el plan de Dios, el plan de Dios para el hombre. Claro que abarca solamente lo que es el sacrificio de Jesucristo, pero realmente tenemos que entender cuál es el corazón de Dios para enviar a morir a su Hijo por nosotros. No fue el hecho de que fue crucificado y eso es suficiente. Realmente la ley brinda directrices tan importantes que todas se convergen exactamente a lo que es el sacrificio del Señor. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, vean aquí el punto uno. Dios quiso cumplir un propósito en la creación del ser humano. Nos vamos a ir dando cuenta cómo la intimidad, cómo lo que es el compañerismo que Dios busca tener con el hombre. No que, como Dios soberano que es, Él demanda que el hombre le busque, no importando que, no, mi Dios se concentra en su gran amor, en su gran misericordia por su pueblo y establece principios tan hermosos para poderle conocer mejor. Siempre desde la creación, Dios en su mente tuvo el deseo, el propósito de tener comunión, de tener compañerismo con el hombre. Y este es el primer punto. Queremos mostrar que el propósito de la creación del ser humano cumplió el propósito de que Dios le creó al hombre con el propósito de tener compañerismo. El segundo punto, queremos mostrar el propósito que Dios quiso lograr en liberar a Israel de Egipto. No fue liberado
Israel de Egipto solamente por el hecho de ser liberado ya y de venir a servir a Dios, sino realmente todo el éxodo, todos los principios, el hecho de que Moisés se muestra al pueblo y le da el nombre de que Dios me envió para que sacarlos de la tierra de Egipto, y las plagas, todo eso cumplen un propósito para demostrar el gran amor, el gran celo que Dios tiene por su pueblo. Él no iba a dejar que su pueblo estuviera cautivo para siempre en Egipto, sino que Él lo iba a liberar, pero Él lo iba a liberar con un propósito. Recuerden cuando es enviado Moisés a Faraón, Dios le dice, deja salir a mi pueblo para que venga y me adore. Y eso es una expresión, ya lo veíamos en griego cuando vimos la preposición y las palabras que pueden formar. Proscuneo, que es la adoración, que es humillarse, que es adorar, que es hacer reverencia continuamente. Ese es el propósito. Y nos damos cuenta como el pueblo de Dios, Israel, es lo que menos cumplió. Ellos se tardaron más o se enfocaron más en cuanto a eh, quejarse del alimento, que faltaba el agua, que las especias que faltaban en la comida, todo estaban refunfuñando, entonces estaban enojados, pero realmente el propósito de liberar a Israel de Egipto era mostrarles qué gran Dios poderoso iba a estar con ellos y les iba a llevar a la tierra prometida y les iba a guiar en el éxodo y iban a estar en la tierra prometida por siempre. Cuando dice en la Biblia que la tierra prometida es la tierra que fluye leche y miel, realmente esa es una metáfora con el propósito de decir que realmente la presencia de nuestro Dios grande haría que esa tierra fluya leche y miel, porque con la presencia de Dios en esa tierra, con la presencia de Dios viviendo en el pueblo de Israel, me pregunto yo qué más podrían necesitar si tenían todo para ser exitosos. Y el acontecimiento de liberar a Israel muestra el plan de Dios, muestra el gran amor que Dios ha tenido por siempre por su pueblo. El tercer punto, queremos mostrar cómo el propósito de establecer, Él establece lo que son los sacrificios. Y actualmente decíamos que todo este plan de Dios del que estamos hablando y lo que es la ley refuerza, son las bases, él es el ABC es el ABC para el creyente, porque si realmente nos venimos y nos acercamos simplemente a la cruz de Cristo, tan sencillo con la ignorancia de lo que la ley brindó, realmente el, no le podemos atribuir en su máxima expresión lo que es el sacrificio de Jesús. Dios pretende a través de este punto 3 de establecer los sacrificios, de ordenar a su pueblo, de enseñarle a su pueblo lo que significa el valor de la sangre, lo que significa el valor de sacrificar algo que nos reemplazaría, que sería un sustituto en el sacrificio. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión, y todo eso era un plan de educación que Dios quería tener para su pueblo, y que el pueblo no lo entendió, y como dice Isaías, donde Dios está hastiado de los sacrificios, no es de que él primero los estableció y ahora no los tolera, no, sino que esta es la actitud equivocada que tenía Israel en esos tiempos de sacrificar a Dios por el hecho de sacrificar, pero vivían una vida consagrada a los Baales, realmente no aplicaban el concepto de las leyes de Dios en sus vidas, eran gente religiosa, era gente que sacrificaban por hacerlo, inclusive el contexto de Isaías, es decir, dice la palabra de Dios que sacrificaban hasta Dios establecía que se sacrificara a él lo mejor de nosotros, lo mejor del ganado, y en ese tiempo lo que hacían era sacrificar lo que fuera con tal de sacrificar por el hecho de cumplir.
y ahí es donde el pueblo de Israel fracasó en poder entender el plan de Dios de enseñanza para que el pueblo conociera. Y si realmente nosotros le ponemos atención a todos estos elementos, nos va a brindar el plan de enseñanza para poder recurrir al sacrificio máximo por excelencia que es la muerte de Cristo, y vamos a poder apreciarlo en su totalidad. En cada uno de los planes que Dios establece aquí, tenemos 6 de ellos. Ahorita les muestro los demás. Está estableciendo, está enseñando a Dios que la forma de cómo acercarse a un Dios santo no es sacrificar a Dios porque Él lo establece y es lo que tenemos que hacer para... No, simplemente es un plan de enseñanza, todo tiene un porqué. Entonces, no es el hecho nada más de venir y acercarse a Dios, sino realmente es un Dios santo que no evaluamos qué santidad tiene nuestro Dios y pensamos que con lo inmundo que llega a ser nuestra vida podemos acercarnos libremente a Él. Y pensamos muchas veces, bueno, es que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y realmente no fue suficiente. Fue el inicio. Es cierto, fue el inicio. Pero nuestra vida debe ser limpia para acercarnos a un Dios santo. Entonces, esos conceptos, si los entendemos a través de esta serie de presentaciones que iremos haciendo a través de estos puntos, podemos entender la santidad que Dios demanda en nuestra vida y notaremos cómo la ley ya no ejercemos los sacrificios porque tenemos hemos recibido el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pero podemos ver ahí los principios, podemos ver el plan de enseñanza que Dios tenía para su pueblo y nos va a servir para poder valorar mejor la enseñanza que Cristo nos muestra a través de su sacrificio y a través de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Nos va a hacer mejores creyentes. Y vamos a pasar al número 4. También dice el propósito de establecer el tabernáculo. Dios no estableció el hecho de del tabernáculo de reunión por el hecho de tenerlo y sin darle algún sentido. Realmente era la enseñanza de acercarse a un Dios santo. ¿Cómo te vas a acercar a un Dios santo? Los elementos que cubrían los sacerdotes, de lavarse, todo eso, de mantenerse puros, de que el sumo sacerdote no podía tocar lo inmundo, todo eso son principios que nos enseñan el nivel de santidad que Dios tiene. Muchas veces decimos, es que no es para nosotros la ley. Claro que sí es para nosotros, porque es para entender qué clase de Dios, con qué clase de Dios en la actualidad en el Nuevo Testamento estamos tratando. Porque ese gran Dios Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros para librarnos y por el cual estamos ahora bajo la gracia, ¿cómo lo vamos a poder valorar completamente o cómo podemos darnos cuenta de la santidad intensa que Él tiene? No es posible, no es posible, pero va a ser posible a través de poder entender los principios que la ley entregó. Recuerden, la ley es, véanla así como un plan de enseñanza. Y el apóstol Pablo lo pone en palabras en español y nos dice que fue nuestro ayo, fue como nuestro guía, fue nuestro consejero que nos enseña, nos educa para hacernos entender qué clase de Dios tenemos, hermanos. No es cualquier clase de Dios, no es como los aztecos tenían el dios del sol, el dios de la luna y hay que adorarle y ya, sino realmente es un Dios que entra a la intimidad, al compañerismo con nosotros y eso lo establece en cada uno de estos puntos y de los otros dos restantes. Desde la creación vamos a mostrar cómo en cada uno de los puntos el propósito que Dios quiso establecer en cada uno de esos puntos fue lograr un compañerismo. Ok, acércate a mí, perfecto, pero lo vas a hacer en esta forma. No es acercarse a Dios por el hecho de acercarse, no podemos hacerlo así, sino tenemos que seguir los principios. Ahora en la actualidad podemos acercarnos a Dios, pero no por el hecho de que es que la sangre de Cristo, lo que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente para acercarme a Dios. No es cierto. Ese es el principio.
El principio grande es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, no me malentienda. Pero segundo lugar, tenemos que vivir la vida que Dios nos establece. Tenemos que vivir la vida en amor, tenemos que vivir la vida en familia, tenemos que vivir los principios de nuestra vida. No podemos acercarnos a un Dios santo, es imposible. Algunos creyentes o algunos eruditos ilustraban como si Dios, hablando de la santidad de Dios, mostraban o ponían el ejemplo de como si la santidad de Dios fuera el sol. Entre más cerca estamos del sol, es más peligroso porque nos acercamos a un Dios santísimo. Dice la Biblia en Isaías que 3 veces santo. Imagínense el grado de santidad que tiene nuestro Dios. Y en ocasiones lo tratamos como, en lugar de ser nuestro Dios santo, lo tratamos como si fuera nuestro hermano, como si fuera nuestro jefe de trabajo, como si fuera nuestro padre. Es algo más, esas son tan solo alegorías para darnos a entender de la gran comunión, como la que habla el Padre, como tiene gran amor el Padre por el Hijo, para que nos demos cuenta, pero en pocas palabras, hablando en plata, hablando en serio, Dios no es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, es la palabra mucho más allá. Tiene que usar la palabra Padre porque son palabras que nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento nos hace comprender, pero nuestro Dios va más allá de ser nuestro Padre. No hay palabras en esta tierra para expresar la grandeza de Dios. Es un Dios santo y eso es lo que queremos impartir a través de esta enseñanza de estos videos. Ahora vamos a enseñar también que el propósito de las ofrendas que estableció, la ofrenda de pasto, estos son argumentos hermosos donde Dios quiere, dice, acércate a mí, pero acércate para tener esta intimidad, acércate a mí para abrazarte, para cobijarte, para protegerte. Inclusive él usa la figura como si Dios tuviera alas y dice para protegerte como el águila protege a sus polluelos, o en ocasiones cuando Jesucristo le habla a Jerusalén y le dice, ¿cuántas veces quise yo protegerse? Y no se está refiriendo únicamente a la venida del Mesías en Jerusalén en aquellos tiempos para ser sacrificado, sino dice cuántas veces, o sea que dice que en el pasado siempre ha estado pendiente. Recuerden que Jesucristo no nació cuando nació el Mesías, esto fue Jesucristo en la carne, pero la existencia de Jesucristo es eterna. Entonces dice, el plan de Dios, Elohim, la Trinidad, dice, ¿cuántas veces quise cubrirte como cubre la gallina a sus polluelos con mis alas? Y algo trágico que dice, pero tú no quisiste. No es que Dios no quiso, el que no quiso fue el pueblo de Dios. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, ¿cuántas veces también no queremos? Porque no queremos comprometernos, no queremos vivir una vida honesta como Dios pide. No queremos tratar con una santidad grande porque, como el pueblo de Dios decía a Moisés, ¿sabes qué? Dice, ve y tú habla con Dios porque en la montaña, en el Sinaí, dice, porque no queremos morir, no queremos hablar con él. Si Dios había brindado todos los elementos para tratarlo y hablar directamente con él. Si hay la expresión en la Biblia donde dice, refiriéndose a Moisés de parte de Dios, dice que a cualquier profeta, dice, le hablaré en sueños o en visiones, pero con respecto a mi siervo Moisés, dice, le hablaré a cara. Ese ha sido el plan de Dios siempre, y ese es el plan que tiene Dios en la actualidad para nosotros, de que le hablemos cara a cara. No dice la Biblia que no tenemos intermediarios, sino que tenemos a Jesucristo, hombre, que es el que intercede por nosotros. Dios ha brindado todo para que le adoremos libremente. Así es que el propósito que cumplen las ofrendas o que cumplieron las ofrendas y las festividades, los días de júbilo, todos esos tienen una gran enseñanza. Todo se cumple, el sábado, todo eso es
gira alrededor de la comunión con Dios. ¡Qué grandeza! Si Dios es grande por naturaleza, yo no entiendo cómo tiene un plan de amor tan grande para nosotros los seres humanos que no le hemos respondido, no le respondemos. Es tiempo de analizar cuál es la situación en tu vida, cómo le respondes a Dios. ¿Estás tratando con Dios cualquiera o un Dios tres veces santo? Hazte esa pregunta, porque la forma en la que vivimos es la forma en que le hemos de responder a Dios. En la actualidad muchas veces el creyente eh, ha elaborado frases como esta de que ya no estoy bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, con el propósito de encubrir ciertas tendencias pecaminosas de cómo vive el creyente. Ah, mira, eso no importa porque la ley sí era muy dura, era muy severa, morían o eran apedreados, pero no, la gracia no, ya la gracia es otra cosa. Tenemos a Jesucristo que nos ama, que Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero que no acaso dice o nos enseña la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de que Dios es justicia, que Dios es santidad. ¿Por qué no vivimos temiendo nuestra vida cuando vivimos una vida pecaminosa? Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Tal vez burlemos a nuestra esposa, a nuestro jefe de trabajo, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea. Tal vez hasta nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios no puede ser engañado y dice enfáticamente, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos obras buenas, obras de santidad, vida de justicia delante de Dios, cosecharemos vida eterna. Pero si por lo contrario hay pecado, hay suciedad en nuestra vida, no importa que hayamos aceptado a Jesucristo. Realmente, si lo aceptamos, debe haber muestras en nuestra vida. Y eso es lo que dice Santiago. Debe haber obras, debe haber nosotros como creyentes nos damos cuenta quiénes son verdaderos cristianos, por así decirlo, por saber o enterarnos de cómo viven, sin que nos digan ellos, por cómo se acercan a Dios. Entonces, imagínense si Dios pudiera ser engañado o burlado de que decir, yo viví en pecado, pero es que estoy predestinado. Fíjense a lo que ha llegado el hombre a elaborar planes, a interpretar tan incorrectamente los planes de Dios, que dicen es que yo fui escogido por Dios. ¿En dónde dice la palabra de Dios? Habla de ser escogidos, pero se refiere al grupo de creyentes que finalmente se van a caracterizar por vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. No los escogidos como alguien que Dios lo escogió, no importando cómo vivas. Eso realmente no existe, es querer engañarnos a nosotros mismos, es malinterpretar la palabra, porque si existen tendencias en interpretar mal la palabra y los versículos de que hay la predestinación y todo esto, realmente podemos estudiarla a fondo y mostrarles que realmente esto es para poder satisfacer lo que llamaremos como el ego humano, como es la protección del hombre. No va a haber protección delante de Dios. Recuerden lo que la Biblia mostró en el Antiguo Testamento y qué pasó con el pueblo de Israel. Ellos tenían la misma creencia. No es posible, Dios no puede. Cuando Jeremías vino a ellos y les dijo, Dios los va a entregar en manos de Babilonia, vayan allá y Dios los va a proteger allá, va a seguir con ustedes. No, ¿sabes qué? Jeremías lo abofetearon y lo pusieron hasta en la cárcel y dice, Dios no puede negar a su pueblo. Sigue viviendo como tú crees que vives, como que engañas a Dios bajo la supuesta predestinación o la supuesta elección y te darás cuenta a final de tiempo quién tiene la razón y si tiene la palabra de Dios la razón o tu mala interpretación. Y terminamos con punto 6 que es el propósito de enviar al Mesías.
Esa es la gran culminación y a lo que trasciende el Nuevo Testamento. Pero si no entendemos los puntos anteriores, el punto 6 que es el Mesías, que es Cristo, la palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa Mesías, que es en griego Cristo, que es en español ungido. Entonces, cierra el círculo con el propósito de enviar al Mesías, pero no solamente lo envió para que viniera, para ayudarnos, para hacernos entender, para mostrarnos al Padre. No es un cúmulo de enseñanzas donde quiere decir, recuerden, están tratando con un Dios santo. Entonces, los milagros que hizo, toda la profecía, toda la enseñanza que habla el libro de los Salmos, toda la enseñanza que hablan los profetas, la misma ley, como habla acerca de lo que Dios iba a enviar al Mesías, y el gran amor, el gran sacrificio. Puntualmente, cuando Dios muere o sacrifica su vida por nosotros, ese es un amor intenso, inmenso, que vale nuestra vida 100%, pero aunado al plan de Dios, a vivir la santidad, a vivir la paz, a vivir la justicia de Dios. No es vivir como queramos, en el nombre de Dios, así que estoy protegido bajo su gracia. Él ya me escogió y no me puede quitar. La Biblia dice que no existe nada que nos pueda quitar de la mano de Dios. Inténtalo, sigue viviendo como tú vives y te darás cuenta si existe algo o no que te pueda quitar de la mano de Dios. En ese contexto está hablando de las pruebas, de las tribulaciones, de los sufrimientos que tiene uno como cristiano. Como creyente, cuando decidimos vivir por Cristo, tenemos pruebas, tenemos tentaciones, tenemos tribulaciones. El enemigo está acechando nuestra alma y en ese contexto dice Jesucristo, nadie, nada, ningún problema, ni la enfermedad, ni la riqueza, nada te podrá quitar de mi mano. Pero no está hablando de que el vivir desordenadamente, eso no te pueda quitar de su mano. Por supuesto, es lo mismo que hizo Israel, adorando Baales, sacrificando a sus hijos a Moloch, viviendo una vida deshonesta. Lean nada más lo que son los profetas menores, todos los profetas, y verán como Dios manda a los profetas a Israel para pedirles arrepentimiento y les menciona de lo que están haciendo, de los sacrificios que hacen a los hijos, todo eso, y seguían en esa actitud ofreciendo sacrificios a Dios. Fíjense qué listos los judíos. Tenían dos velas prendidas, servían a dos dioses. Por si me falla uno, aquí tengo el otro. Y dice Dios, ¿saben qué? Ese tipo de sacrificios que están ofreciendo a mí en este momento no cumplen ningún requisito. No se acercan nada. Eso, no me sacrifiquen algo que yo no pedí. Si Dios estableció de que ofrendaran un macho cabrío o animales de ese tipo que eran los animales limpios, ¿por qué se le iba a sacrificar un marrano que es la abominación desoladora que habla Daniel? ¿Por qué se iba a ofrecer un sacrificio? Con tal de hacerlo, el propósito es cumplir lo que Dios quiere, no es no cumplirlo como Dios quiere, es cumplir lo que Dios quiere, como nos lo dice. Y todo está expresado aquí en este plan que les queremos presentar y que iremos desglosando cada uno de los puntos con el propósito de que ustedes entiendan, obedezcan la ley, la amen la ley, porque la ley sigue siendo nuestro maestro que nos guiará con mayor autoridad, con mayor beneficio a lo que es el punto número 6, el punto grande, la culminación, el propósito de enviar al Mesías. Recuerdan, y vienen a mi mente las palabras que Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, refiriéndose a cumplir la ley o no. Dice, en ninguna manera piensen que vine a abolir la ley. O sea, si no la abolió Jesús la ley, quiere decir que está vigente en la actualidad. No los sacrificios, porque el sacrificio supremo Jesucristo lo brindó en la cruz, pero los principios, la educación que nos brinda de cómo acercarnos a Dios,
Por supuesto que están vigentes. En la ley están contemplados los 10 mandamientos que dice no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Me pregunto, como cristiano bajo la gracia, ¿podemos matar? ¿Podemos desear la mujer de nuestro prójimo? Por supuesto que no. Entonces, vean cómo la gracia es una parte culminativa de la ley. Por eso Jesús lo dice, volviendo al pasaje, dice, no piense que vine a abolir la ley. Dice, la vine a cumplir. Y ahí donde dice esa palabra cumplir, es el verbo griego que es plero. Plero significa grandeza, significa completar, significa hacerlo más grande, trascender. Si en estos 5 planes Dios pensaba o hizo todo esto para tener comunión con nosotros, en el plan 6, en el punto 6, es donde se desborda su grande amor. Es donde se desborda completamente su misericordia. Pero no por eso, no por el sacrificio de Cristo, no por esto, deja de insistirnos en que vivamos una vida santa, porque a final de cuentas es lo que quiere. Todos estos elementos son para acercarnos a un Dios santo, pero como él decía en el libro de Levítico, sed santos porque yo soy santo, decía Dios. Entonces, tenemos que ser santos para acercarnos a ese Dios santo, a través de la cruz, a través de la gracia, a través de lo como seamos, pero tenemos que, sin santidad, dice otra cita escritural, sin santidad nadie verá a Dios, ni los predestinados, ni los elegidos, nadie. Sin santidad es el punto esencial, el elemento por excelencia. Aquí ese texto no habla de que si ya aceptaste a Cristo, ya te bautizaste, eso es suficiente. No, no, no. Pon atención a lo que dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando dice nadie, no estás refiriéndose a nada más a los cristianos, sino nadie significa nadie, cero. Entonces, vivamos una vida de santidad porque el darnos cuenta, el ver estos videos, el estudiarlos, el poder entender completamente, nos dará las herramientas para ir tejiendo claro esa santidad que nuestra vida tiene que tener para acercarnos a este Dios Santo. Entonces, esta es la terminación del video. Continuamos para irles desglosando lo que son los 6 puntos de este video. Y deseamos que la gracia del Señor Jesucristo les cubra y realmente puedan comprender las riquezas encubiertas en el Antiguo Testamento. Digo encubiertas porque son reveladas de parte de Dios para aquellos que quieren obtener el beneficio del conocimiento. Para la gente como los fariseos que tenían y eran doctores inclusive de la ley, yo me pregunto, doctores de la ley, ¿de cuál ley? No de la ley de Dios, porque ellos desconocían por completo. Si eran conocedores de la ley, se hubieran dado cuenta que cuando estaban hablando con el Mesías, estaban hablando con Dios mismo. ¿Cómo no se pudieron dar cuenta ellos si eran tan conocedores, tan doctores de la ley de Dios, que el Mesías está siendo revelado en Isaías, en los Salmos, con atributos de la divinidad, con cualidades divinas, que era Dios mismo, hasta la profecía donde dice, y llamará su nombre Emmanuel? Es una forma figurada de decir, porque significa Dios con nosotros. Y no lo quisieron entender, no lo vieron, porque no van a ver. Lo mismo te va a pasar a ti cuando te acerques a la ley, cuando quieras ver estos videos y digas, no, realmente este video me hace perder el tiempo. Yo no puedo encontrar nada en la ley, ¿no? Inténtalo, ponlo a prueba, pide a Dios que te muestre el plan para ir viendo los grandes beneficios inmersos en la ley, con el propósito de adorar más plenamente a Dios, de disfrutar más plenamente ese sacrificio que nos cubre ahora, que es la muerte de Cristo. Los sacrificios como tales no son vigentes en la actualidad, pero sí tuvieron un propósito, tienen un plan de enseñanza actual para poder recurrir al sacrificio máximo, que es la muerte de Cristo. No podemos valorar la muerte de Cristo en su totalidad sin antes entender lo que Dios quiso establecer desde el principio, desde la creación. Y fíjense,
con el propósito de liberar a Israel de Egipto, de establecer los sacrificios, el tabernáculo, algo maravilloso. Se van a dar cuenta cuando hagamos el desglose, cómo está tan rico, cómo está tan inmenso el plan de Dios para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video y espero que nos acompañen con su atención en cada uno de los videos para poderles brindar las riquezas de Dios. El nombre de Dios sea glorificado, a Él la honra y la gloria, y el propósito no es establecer una enemistad entre nosotros. Realmente, si no te parece en cierta forma lo que he mencionado, yo te invito con honestidad, con amor en Cristo, que nos comuniquemos, que nos pongamos en comunión, y si tú estás a favor de la predestinación, expone tus puntos y yo te voy a exponer los míos, pero realmente cuando nuestro propósito es adorar a Dios, créanme que ni el plan de la predestinación, ni que la salvación se pierde o no se pierde, nada de esos conceptos interfieren en nuestra relación con Dios, porque lo que queremos es adorar plenamente a ese Dios grande que tenemos. No queremos perder el tiempo en discusiones vanas, sino realmente adorar a Dios. Y ese es el propósito de todo de este tema. Así es que estemos en comunión, estemos en armonía. El propósito no es combatir tus ideas o decirte que tú estás mal o que yo estoy bien o que yo estoy mal o que tú estás... No, realmente el propósito es decir lo que Dios muestra. Lo que dice aquí, el plan de Dios para el hombre. Tú y yo somos parte del hombre, y cuando digo el hombre me refiero al ser humano. Tú y yo somos parte del ser humano, y lo que queremos agradar es agradar a Dios, no a través de doctrinas que la iglesia fulana o sutana formó, sino lo que Dios establece en su palabra. Te quiero enseñar lo que es palabra de Dios, lo que son conceptos de Dios. Y a través de lo que hemos enseñado en los videos anteriores, de recurrir a lo que es el hebreo, a lo que es el griego, tenemos más elementos, más herramientas, estamos más capacitados para hacer una interpretación con mayor exactitud. Así es que yo te invito a que abras tu corazón, y si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, si no hay alguna inconformidad, todo eso, comuniquémoslo con respeto, con amor a Dios, porque a final de cuentas tú y yo buscamos servir a Dios, y lo que queremos es servirle como Él manda, y este no es plan mío, este es plan de Dios, y realmente espero que lo entiendas. Ese es el propósito y la finalidad de este video. Continuamos con el próximo video y deseamos que Dios te bendiga.